través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Durante el programa de la semana pasada en Academia Libre, comentábamos la situación producida respecto de la adjudicación de fondos multimillonarios a una transnacional de la educación terciaria para un instituto de investigación en torno a energía limpia, y cómo detrás de ese escándalo que privó de los recursos a las universidades públicas de nuestro país hay también en cuestión el hecho que contradice lo señalado por el ministro de Ciencia en cuanto a que las universidades de Chile estarían en muy buen pie respecto del proceso de investigación, ciencia, tecnología y creación de conocimiento. Justamente a propósito de esos temas es que en estos últimos días han surgido dos informaciones que refuerzan lo que hemos estado planteando. Por una parte, un informe realizado por la Superintendencia de Educación Superior, SES, reveló que durante el año 2020 hubo un aumento de 107% de denuncias y reclamos a instituciones de educación superior en comparación con el año 2019. El balance terminó con 4.148 casos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020. Dicha cifra permite desprender que en promedio la SES recibió 346 reclamos o denuncias mensuales, superando en más del doble los 167 casos que ingresaron como promedio mensual entre mayo y diciembre en 2019, periodo que marcó el inicio de las funciones de dicha entidad. Según el organismo, el alza se explicaría por la situación sanitaria en la que se encuentra el país hoy y sus restricciones, las que obligaron a las instituciones de educación superior a implementar modalidades alternativas a las clases presenciales para cumplir con la entrega del servicio académico, situación que generó un aumento importante de reclamos. Esa es la versión oficial. El superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés, resaltó el valor de la información que se recaba con ocasión de los reclamos y denuncias que reciben las distintas casas de estudio y señaló que ésta debe servir para retroalimentar a las instituciones con información relevante para que mejoren sus procesos internos, en especial aquellos que pudieran arrojar un diagnóstico preocupante en algún aspecto específico. En resumen, es fundamental que las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica incluyan, afirma Jorge Avilés, esta información como un indicador de gestión y que en base a ello evalúen mejoras en las áreas donde concentran mayores problemas. Habría que decir que la interpretación que hace la Superintendencia de Educación Superior para tratar de explicar estos resultados, o mejor dicho, poner paños fríos a los mismos, no se condice con
el contenido de dicha estadística, porque sobre el motivo de los reclamos y denuncias recibidos durante ese año 2020, según el propio informe, las categorías que concentraron el mayor número fueron las mismas tres que en el año 2019, cuando no había pandemia alguna a la que echar alguna culpa. La categoría académica, que reúne las materias asociadas a la calidad del servicio educativo y las resoluciones académicas, fue el principal foco a agrupar en 42,6% de los casos totales de reclamos, lo que prácticamente duplicó el porcentaje alcanzado en los primeros 7 meses de gestión de la SES en 2019. Le sigue la categoría de financiamiento, con cobros por retiro, cobros errados o injustificados o problemas con beneficios estudiantiles, entre otros, con 26,3% de prevalencia, y las de carácter administrativo, entre las que se cuentan demoras excesivas en la entrega de títulos, certificados u otros, o desórdenes administrativos referidos a la pérdida de documentación, inconsistencia en respuestas u orientación a estudiantes, entre otras materias, con un 22,6% de prevalencia de los reclamos sobre el total. Desde luego que sigue llamando muchísimo la atención que se haya duplicado el nivel de reclamo de los estudiantes respecto del carácter académico, es decir, estamos hablando de la calidad de la educación impartida, no de cuestiones de carácter formal. Y como señalábamos, los indicadores que han más que duplicado su prevalencia son exactamente los mismos que pesaban sobre la educación superior el año 2019, cuando, decíamos, no había pandemia alguna a la que atribuir esas cifras. Pero aquí hay más, porque los datos disponibles de reclamos para el año 2019 no abarcan todo el año 2019. Comienzan en mayo, que es cuando se inicia el funcionamiento de esta superintendencia que entrega la información respectiva, y entonces estamos comparando unos pocos meses de 2019 con el año 2020 completo, y los parámetros siguen siendo los mismos. Desde luego, una luz roja, ni siquiera ya de alerta respecto de la debacle que está teniendo lugar en la así llamada educación superior. ¿Superior a qué?, nos preguntamos de vez en vez en Academia Libre, dada la situación actual general de la educación en nuestro país. Pero como la semana pasada en particular nos referíamos a aquel aspecto de la educación terciaria que dice relación con la investigación, la ciencia y la tecnología, y con la atribución a una transnacional de consorcio de universidades privadas, el monto destinado al Instituto para la Investigación de Tecnologías Limpias y no a las universidades públicas y tradicionales chilenas, insistimos, todo un escándalo, no deja de llamar la atención que efectivamente, aparte de los datos que acabamos de entregar, la situación de la investigación en Chile está siendo puesta en cuestionamiento y en entredicho precisamente
en la órbita internacional. Es decir, no solo los indicadores internacionales ponen a Chile a la retaguardia en los 3 niveles de educación principal, incluido el universitario, sino que además se ha abierto un cuestionamiento a la idoneidad, incluida la idoneidad ética de una parte de la comunidad científica nacional. Esto es gravísimo y ha llegado al punto de que la Universidad de Chile ha anunciado la creación de una comisión para investigar eventuales irregularidades en los estudios realizados por el científico chileno Claudio Hetz. La conformación de esta comisión estará a cargo de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Casa de Estudios y, según explicó el vicerrector Flavio Salazar, esperan tener los resultados a fines de marzo. Salazar aseveró que contarán con especialistas idóneos y que no tengan conflicto de intereses. Pueden ser de otras universidades, incluso del extranjero. Constituirla no es fácil, porque es una tarea ingrata y que demanda tiempo, explicó. Queremos decir a la comunidad científica y a la opinión pública que tengan certeza de que la Universidad de Chile va a llegar al fondo de los hechos y los clarificará, añadió. Por su parte, el científico apuntado Claudio Hetz publicó una carta refiriéndose a los hechos de esta denuncia internacional que se ha hecho contra las investigaciones que ha realizado. Los grupos de investigación con alta productividad son altamente vulnerables, siendo especialmente importante tener estrategias de detección y corrección de errores en toda la cadena de producción de los datos, puntualizó Hetz. Aquí vamos a explicar un poco. Hay una serie de académicos y científicos de la comunidad internacional que ha dicho que en las 2 últimas décadas Claudio Hetz de la Universidad de Chile ha tergiversado resultados de supuestas investigaciones y los ha publicado como tal. 2 décadas. Esto no lo está diciendo una persona, lo están diciendo varias personas desde distintas entidades internacionales. Entonces, desde luego, uno tiene que partir de el principio de la presunción de inocencia, pero cuando a un científico se lo está acusando de falsificar información durante 2 décadas, la respuesta suya, que dice que es importante tener estrategias de detección y corrección de errores, no responde la denuncia gravísima que se está haciendo, ojo, no solo en contra suya, sino en contra del sistema de acreditación de los procesos de investigación y sus respectivos resultados en el país. Porque, desde luego, y eso es lo que le preocupa a la Universidad de Chile, uno se puede preguntar, suponiendo que no hay segunda intención y que no hubiese falsificación de datos, sino datos erróneos en materia de ciencia de alto nivel en el país durante 2 décadas, ¿cómo operan los mecanismos de fiscalización de todo aquello como para que durante 2 décadas tengamos información falsa? Ese no es un tema accesorio, ni casuístico, ni atribuible a una sola persona. Y por eso es que la reacción del científico es pálida al lado del nivel de denuncia que se está haciendo. Y agrega, en este aspecto, como líder de laboratorio, dice, porque ese es el tema, no es cualquier científico, es un científico en el que
las autoridades han depositado durante años confianza, las autoridades académicas y las autoridades que tienen que diseñar políticas públicas en materia de ciencia e investigación. En este aspecto, como líder de laboratorio, dice, asumo toda la responsabilidad de los descuidos detectados por PubPeer, los que evidencian que los procedimientos no fueron lo suficientemente rigurosos en todas sus dimensiones, enfatizó. Claudio Hetz está calificando de descuidos los errores gravísimos detectados en un sinnúmero de investigaciones suyas por el sitio PubPeer, que es un sitio que se dedica a fiscalizar los estándares de calidad sobre las investigaciones realizadas en distintas materias en el mundo y, desde luego, sobre sus resultados. PubPeer está acusando a Chile de falsear datos durante 2 décadas y la respuesta hasta aquí desde el lado chileno, desde el principal implicado en el asunto, es: asumo toda la responsabilidad por los descuidos. Y no están denunciándose descuidos, se está denunciando falsificación sistemática. Al respecto, la presidenta de la Academia de Ciencias, Cecilia Hidalgo, descartó que la credibilidad de toda la ciencia chilena esté en juego, desde luego. Esto afecta a un investigador y a su grupo, los que debieron ser más prolijos en presentar sus datos, remarcó. Es complejo, porque lo que está diciendo es que esto afecta a un investigador y a su grupo. No, pues. La investigación y el resultado de una investigación científica afecta a toda la comunidad nacional e internacional. Si la investigación no tiene como resultado una burbuja de la cual la ciudadanía es independiente, es decir, imagínense si esto fuera la investigación de una vacuna. Entonces no es algo que afecta a una persona y al grupo que trabajó con esa persona. Pero además Cecilia Hidalgo, la presidenta de la Academia de Ciencias, también es investigadora del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, PNI, e indicó que le pidió personalmente a Hetz que escriba una detallada explicación de cada uno de los cargos que se le está formulando, porque esa es la forma de proceder de un científico, sostuvo. Está un poco difícil probar cómo es que durante 2 décadas se llegó a información falsa y aún esquivar la denuncia de falsificación, que es distinto que llegar a información falsa. Lo que se está denunciando en los mecanismos de investigación concreto para Chile no es solo resultados falsos, es falsificación, es intención. Y bueno, lo que ocurre es que el científico chileno Claudio Hetz está envuelto en esta controversia que impacta al mundo científico, porque concretamente ha sido acusado de manipular digitalmente imágenes aparecidas en publicaciones dirigidas por él o en las que él tuvo participación. Claudio Hetz no es un científico que trabaja en su casa de manera aislada, es director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, es miembro del directorio de dicha entidad y fue cuestionado en el artículo La balada de Claudio Hetz, nótese el nombre irónico del artículo, escrito por el divulgador científico alemán Leonid Schneider para el sitio For Better Science, para una mejor ciencia. Schneider cita distintas publicaciones
de 2002 a 2020, donde habrían aparecido dichas imágenes, criticando también la falta de revisión de estas por parte de sus pares y de los editores de las revistas donde aparecieron. Es decir, aquí está implicado en la denuncia el científico, el grupo de científicos que lo acompaña, las comunidades académicas y científicas que debían fiscalizar el trabajo de esa investigación colectiva, pero también las entidades que tienen a su cargo la divulgación y publicación de dichos resultados. Hetz es un artista, un músico de blues, pero su talento artístico no termina ahí. También es profesor de neurociencia. Su objetivo es salvar las vidas de quienes padecen Parkinson, Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades neurodegenerativas. Y no lo dude, Hetz lo consigue gracias a su creatividad y Photoshop. Así comienza el artículo que denuncia a la ciencia en Chile. Probablemente ahora quieras ver cómo Hetz encuentra sus curas. Él simplemente sabe lo que funciona y dobla la realidad para cumplir sus órdenes, sentencia Schneider en este artículo de denuncia. Uno de los ejemplos que se cita fue la publicación del año 2012 sobre el factor de transcripción UPRXBP1 y la enfermedad de Huntington. Los datos suplementarios de ese artículo se modificaron sigilosamente justo después de que Paul Brooks señalara los siguientes problemas en su ahora desaparecido sitio web Science Fraud. Afirmó: ¿ves que el gel ATF4 no se clona, sino que son solo dos bandas idénticas? Ante ese diálogo, el denunciante está mostrando las imágenes que un científico chileno y su equipo habrían photoshopeado para mostrar como evidencia de sus conclusiones. 2 días después de que Schneider publicara este artículo denunciando esta y otras irregularidades en 14 investigaciones científicas distintas de Claudio Hetz, en una de las cuales participó el actual ministro Kub, el ministro de Ciencia y Tecnología, participó en una de esas investigaciones de Hetz cuestionadas a nivel internacional. 2 días, decíamos, después de presentada esta denuncia, el directorio del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, que ya citábamos, BNI por sus siglas, emitió una declaración en la que asegura que, comillas, los dichos aludidos corresponden a comentarios parciales y malintencionados. Señalábamos al comienzo, nosotros tenemos que partir del beneficio de la duda y presumir la inocencia de un acusado hasta que se pruebe lo contrario. Pero desde luego que parece rarísimo, desde ya, y hay que subrayarlo, que antes de que se presente una prueba que libere de esta gravísima acusación a la ciencia chilena, el Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica ya haya asegurado que los dichos aludidos corresponden a comentarios parciales y malintencionados. ¿Qué tiene esa afirmación de científico? ¿Sobre qué base una entidad científica puede señalar, inmediatamente después de formulada una denuncia contra 14 investigaciones de 2 décadas, que se trata de comentarios parciales y malintencionados? Eso
Primero, no es científico, es a priorístico. No está respaldado por pruebas presentadas por el Instituto Milenio que exculpen al chileno, que bien podría ser inocente. Pero el segundo problema, igualmente serio, es que, como mencionábamos hace un momento, Claudio Hetz es miembro también del directorio del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de que aquí una entidad reacciona poniendo un escudo protector que no requiere una investigación apresuradamente a alguien que además es miembro del directorio de dicha entidad. Si no es que Claudio Hetz sea simplemente miembro, que ya no es poco, de ese organismo, él es director de ese organismo. Y entonces esta afirmación, que trata de exculparlo a priori, es la de un juez y parte, desde luego. Y entonces el asunto se enturbia. Además, el mismo comunicado del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédico indica que los posibles errores en los estudios se transparentaron en la página de Hetz, siendo esta una entre varias otras medidas tomadas por el científico en aras de, insisten, transparentar su investigación. Pero ¿cómo una entidad va a poner como prueba de la inocencia de alguien simplemente la versión de ese mismo alguien que además es director del organismo que está diciendo que aquí no hay nada raro? Pero usa la expresión transparentar si el mismo Hetz está a priori reconociendo que son errores cuando se lo está acusando de falsificación. Entonces, aquí no se trata de una controversia cualquiera. Esto está ocurriendo en la comunidad académica nacional, en la comunidad científica nacional, a la que el ministro aseguraba hace un par de meses que correspondía un altísimo nivel de desarrollo y de creación de conocimiento. Los hechos no solo ponen en entredicho lo que señala el ministro, sino que además el ministro mismo aparece implicado en una de las denuncias de falsificación de información que se está formulando. Vayamos más allá del denunciante que en esta revista de fiscalización sobre modos de hacer ciencia formula, y vayamos a un ejercicio que hizo para adentrarse en el asunto el portal electrónico Interferencia, que se contactó con una persona, una científica, que tiene la misma especialidad que está aquí implicada, es decir, la microbiología forense, que es Elizabeth Vick, una científica radicada en California, Estados Unidos, que consultada específicamente sobre esta controversia y al analizar los antecedentes contestó, comillas, encuentro que las explicaciones de Hetz no son convincentes. Para Vick, quien revisó las publicaciones anteriores de Hetz y del ministro Kub, el problema principal no es Kub, sino Hetz, pues este científico registra 27 investigaciones cuestionadas por el sitio web de revisión científica pública PubPeer que citábamos antes. Sobre Kub, Vick se limitó a decir que parecería ser una coautoría desafortunada para él respecto de compartir espacio como equipo en una de las investigaciones cuestionadas y refutadas. La científica holandesa e investigadora de la Universidad de Stanford, fundadora de los blogs de divulgación e integridad científica, ganadora además del premio Peter Bildy 2020, entregado por la Sociedad de Microbiología
a raíz de su labor comunicativa y educativa en microbiología, profundizó en sus argumentos para desconfiar de las explicaciones del científico chileno en relación al estudio realizado junto al ministro Kub. En resumen, Elizabeth Pick describe evidencia en 3 papers distintos que sugieren, cito textual, intención de engañar, duplicación de fotos y posible utilización de Photoshop. Para la elaboración de este artículo de interferencia, donde se contrastó con esta otra fuente en la misma especialidad, se tomó contacto con el equipo de comunicaciones del ya citado Instituto BNI y con Claudio Hetz, y en numerosas oportunidades se pidió entrevista para consultar directamente a él y al instituto sobre las acusaciones de Leonid Schneider y también sobre los comentarios en ese mismo sentido de Elizabeth Pick. Sin embargo, esas solicitudes no fueron aceptadas ni por Hetz ni por su equipo. Y entonces estamos pasando de algo oscuro a algo oscuro muy negro. Desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, al mismo tiempo, indicaron a través de su equipo de prensa que las dudas técnicas enviadas por el portal Interferencia relativas a la investigación donde participa el ministro fueron respondidas por el Instituto BNI en su comunicado y en los documentos publicados por Hetz. Eso es desentenderse irresponsablemente. El ministerio no puede transferir a terceros la responsabilidad que le cabe institucionalmente respecto de la fiscalización de los procesos investigativos, y tampoco podría individualmente el ministro de la cartera desentenderse de esa manera vergonzosa del cuestionamiento que alcanza a su participación en investigaciones que han sido refutadas en el mismo nivel. Y ese es nuestro ministro de Ciencia y Tecnología. Bueno, este tema ha generado mucho ruido a nivel internacional, muchísimo. Y el biólogo Jorge Tabja ha escrito una columna reflexionando sobre estos temas a propósito de lo ocurrido con Claudio Hetz y el equipo que está a su alrededor y la investigación sumaria que está teniendo que realizar ahora la Universidad de Chile, más el silencio del Instituto BNI y el silencio vergonzoso del Ministerio, y ha señalado que aquí hay un tema de fondo que tiene que ver con las llamadas fake science y con la mercantilización de la ciencia. Dice, no son pocos los investigadores que han sido sorprendidos cuando de manipulación de datos científicos se trata y que cosecharon numerosos réditos, premios, donaciones y fama, tan esquivos para la gran mayoría de colegas y también competidores. Todos con muchas publicaciones rechazadas posteriormente por fraude o por fake science. Sin embargo, el daño está hecho y nunca bien entendido por las audiencias ciudadanas que asignan un valor ético a la investigación y la credibilidad sin cuestionamientos a sus protagonistas. La constante mercantilización, dice Jorge Tabja, que se observa en la producción científica, así como su difusión en revistas con bajos niveles de revisión por pares, han abierto un espacio a publicaciones de calidad cuestionable, levantando una serie de preguntas fundamentalmente dirigidas a la obtención de resultados dudosos. Algunos autores, añade,
advierten que el entorno de hipercompetencia genera un sistema perverso de financiamiento y un modelo de negocio cambiante para los centros de investigación, todo lo cual afecta el desempeño científico propiamente tal. El estudio publicado en PLOS Biology el año 2016 confirma que el modelo de incentivos actuales para los científicos propicia estudios de poco impacto y con conclusiones erróneas o falsas, que no permite la maximización del valor científico de las investigaciones, priorizando estudios pequeños y con bajo poder estadístico. El resultado final: la mitad de los estudios que se publican reportarán conclusiones erróneas. Y todo eso a pesar de la confianza de la comunidad internacional de que esas publicaciones están hechas de buena fe y con el rigor científico y académico que prometen sus autores y los títulos de las respectivas publicaciones. De hecho, añade, editores de las afamadas revistas Nature, Science y otras han pedido que se minimice la métrica del factor de impacto periodístico, es decir, que se minimice a la hora de valorar una publicación científica o una investigación científica el efecto mediático que ella misma haya tenido, porque podríamos tener una investigación de mucha conmoción en la prensa o entre las masas y no ser en absoluto relevante, y a la inversa ocurrir que una información procedente a una investigación relevante pase inadvertida porque, por ejemplo, no apela a un asunto de carácter sensacionalista. Si la transferencia, añade Tabja, entre la academia y el proceso tecnológico de convertir, por ejemplo, la molécula química en un medicamento o en un chip en el cerebro de un smartphone conlleva una gestión del conocimiento como aprovechamiento del saber, podemos asegurar que esa transición se encuentra ajena a los intereses científicos o de los grupos de poder. Ahí se nos está ampliando el flanco. Y por supuesto que la opinión que citábamos antes respecto de que esto es un asunto que solo afecta al señor Hetz y a lo sumo a su grupo investigador es un error y algo carente de el más elemental asidero. No solo es la falta de revisión por pares como una posible causa que impida desmontar la pseudociencia, dice el biólogo Tabja, también resulta complejo verificar los fakes científicos por cuanto las revistas especializadas no se interesan en publicar estudios de verificación. Por lo tanto, los científicos no son propensos a su elaboración. Lo que interesa a las editoriales es la novedad, aunque carezca de fuerza estadística o, como señalábamos hace un momento, de relevancia. Estamos hablando de un debate absolutamente serio y profundo. La discusión de verdades y falsedades científicas podría ser el espacio propio de un debate y de sus procedimientos. No obstante, la mala ciencia, cuando se encumbra en las publicaciones académicas y en los medios de comunicación, se diseña, escribe y habla como ciencia formal, que busca beneficiar a aquellos científicos inescrupulosos o grupos económicos que prefieren resultados defectuosos o ambiguos a resultados de calidad que no resultarían favorables, señala entonces el biólogo Tabja en su columna de opinión. Jorge Tabja
refiriéndose a la controversia que, bajo el nombre de Claudio Hetz como científico, pone desde luego en entredicho todos los mecanismos de verificación, de fiscalización y de contrastación que debiesen ser característicos de una comunidad científica, pero desde luego también de una comunidad académica, porque una de las peculiaridades de Chile es que prácticamente la totalidad de la investigación que se realiza está en manos de las universidades, y por eso es que la Universidad de Chile, a pesar de lo que dice el Instituto BNI, a pesar de lo que dice el Ministerio de Ciencia de manera impresentable, la Universidad de Chile ha anunciado la apertura de una investigación sumaria. Por cierto que debe hacerlo. Ahí hay algo que está fallando, que va mucho más allá de un científico que hasta aquí ha reconocido que todo aquello de lo que se le acusa como falso es como mínimo erróneo. Como mínimo él admite que se trata de errores suyos cometidos, pero sistemáticamente durante 2 décadas. Entonces imaginémonos, que es lo que sugiere Tabja en su columna, imaginémonos que esa investigación pertenece estrictamente al ámbito de salud y se trata justamente de salvar vidas humanas. Es de esperar que llegue lo más pronto posible el resultado de la investigación de la Universidad de Chile, y es de esperar que una experiencia tan nefasta como esta obligue a las autoridades a cambiar urgentemente las reglas del juego respecto de los modelos de acreditación de los procesos investigativos en el país, y, por cierto, a dotar de los recursos necesarios a la ya tan deteriorada y minimizada actividad científica chilena. Like I'm 20 miles away. Now you've been talking pretty rough, and I think I've heard enough. So step aside, you're standing in my way. Step aside, you're standing in my way. You might as well quit talking. I can't hear a word that you say.
En este bloque en que conversamos de arte y cultura, se ha producido también una noticia internacional muy relevante porque se ha encontrado el diccionario en castellano más antiguo conocido hasta la fecha. Se denomina incunables a aquellos libros que fueron impresos entre mediados y fines del siglo XV, más precisamente entre el momento en que Gutenberg inventa la prensa de imprenta con los tipos móviles y el año 1501. Dentro de esa franja de tiempo se llama incunables a aquellos libros. La posibilidad de hallar un incunable totalmente desconocido es tan poco habitual que se estima que, con suerte, ocurre una vez cada 15 años para cada lengua, pero siempre que sucede significa un hecho de gran trascendencia para el campo de la historia del libro. En este sentido, recientemente, Cynthia Maria Hamlin, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CSIC argentino, cuyas siglas son CONICET, en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas y Crítica Textual, IBRICIT, fue protagonista de un hallazgo de gran importancia al encontrar en la Firestone Library de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, Estados Unidos, 2 folios, es decir, 2 grandes hojas, de lo que pudo determinar que es el más antiguo vocabulario, diccionario en términos actuales, castellano del que se tenga conocimiento. Hasta ahora, el diccionario español latino más antiguo que se conocía es el que elaboró Antonio de Nebrija, impreso entre 1494 y 1495. Pero Hamlin, con la colaboración de Juan Héctor Fuentes, latinista y también investigador del mismo instituto, pudo determinar que las hojas halladas en la biblioteca de Princeton fueron impresas unos años antes, entre 1492 y 1493. Aunque solo fueron encontradas 2 hojas del incunable que incluyen el prólogo completo y 77 entradas de la letra A, Hamlin y Fuentes establecieron su correspondencia con un vocabulario manuscrito completo, aunque sin prólogo, del siglo XV, del cual hasta el momento no se había podido determinar el autor ni la fecha precisa de su realización, motivo por el cual había pasado casi inadvertido para la crítica. Ahora se sabe que su confección fue anterior a la impresión del vocabulario español-latín de Nebrija y, desde luego, con eso adquiere otra relevancia. Hay que aclarar que existe un vocabulario previo que contiene palabras en castellano, pero no en un rol protagónico. El primer diccionario que presenta palabras en español entre sus definiciones es el Universal Vocabulario, V, en latín, y en romance de Alfonso de Palencia, de 1490. En una columna es un diccionario latín, palabras latinas definidas en la misma lengua, definiciones que son en la columna de al lado traducidas al castellano. Pero lo que encontramos nosotros, explican, es el primer diccionario castellano-latino, en el que los lemas, las palabras que se definen, están en castellano, utilizado también en las definiciones para explicar o acompañar la equivalencia latina. O sea, que es un diccionario sobre el castellano, mientras el universal vocabulario no dejaba de ser sobre el latín. Precisa al respecto Hamlin. La filóloga, al avanzar con la investigación, pudo también determinar que el autor del vocabulario copiado en el manuscrito y por lo tanto del incunable es nada menos que el propio Alfonso de Palencia, considerado uno de los humanistas más importantes del siglo XV. Los resultados de esta parte de la investigación serán próximamente publicados en la revista Boletín de la Real
academia. El descubrimiento realizado por Hamlin y Fuentes, al igual que sucede con muchos otros en distintas áreas del campo científico, tuvo un aspecto fortuito. La investigadora estaba trabajando en febrero de 2018 en la Firestone Library de la Universidad de Princeton en la revisión del ejemplar de un libro de 1515, cuando el curador de la Rare Books and Special Collection de la biblioteca, Edith White, se le acercó con un tomo del vocabulario de Palencia y le comentó que insertos al comienzo y al final del libro se encontraban 2 folios de un vocabulario castellano que no pertenecían a dicho ejemplar y que nadie había logrado identificar hasta ese momento. La posibilidad de poder identificar los folios entusiasmó a la investigadora, quien se puso a trabajar en ello al regresar a Buenos Aires. El primer avance, gracias a la colaboración de Edith White y un investigador alemán, fue identificar la tipografía de los folios como propio de una imprenta sevillana en el período 1491-1493. Hay que tener en cuenta que los tipos móviles, las letras de molde que se utilizan en aquellas primeras imprentas, se rehacían cada 2 o 3 años, porque se gastaban rápidamente y eran artesanales, por lo que cada fundición era distinta, señala la investigadora. Una vez establecido esto, la lectura del prólogo, en el que el autor dedica su vocabulista, así lo llama, vocabulista, a Isabel la Católica, permitió acotar más aún la fecha posible de impresión, ya que entre los diferentes títulos que le adjudica a la célebre monarca de Castilla se agrega el de la reina de Granada, cuya conquista recién se produjo en enero de 1492. Luego fue Juan Fuentes quien llegó al dato que permitió identificar el texto conservado en los folios con el del vocabulario castellano-latino del siglo XV, que permanecía anónimo y sin título en un manuscrito del Escorial. Al cotejarlo con las 77 entradas del segundo folio del incunable, el primero contenía el prólogo, nos sorprendimos, dice, al comprobar que la coincidencia era absoluta. Esto comprobaba que el texto del manuscrito había llegado, aunque sea de modo parcial, a la imprenta y que su confección era anterior a la impresión del hasta ahora conocido vocabulario de Nebrija, explica Hamlin. Un hallazgo notable para la construcción de la historia del léxico castellano, un hallazgo que nos remonta al año 1493, a la época de los incunables. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Juan Rivera, y en los micrófonos, David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.